Mi abuelo era un hombre de voz fuerte, no por volumen, sino por el peso de sus palabras. Llenaba la casa como el aroma del café en la mañana. En las comidas de domingo, él era el centro. Contaba historias de un México que ya no existe, daba consejos, y todos lo escuchábamos. Su palabra era ley, pero una ley amable, seguida por respeto y cariño. Cuando había un problema, todos acudían a él, mi tía con dudas, mi primo con penas, mi padre con preocupaciones. El abuelo escuchaba con paciencia, pensaba, y luego hablaba. Sus consejos eran invitaciones a ver el mundo de otra manera. Era el pilar de la familia, no por fuerza, sino por sabiduría. Recuerdo una noche sin luz. Él encendió velas y nos reunió para contar leyendas, transformando el miedo en magia. Esa noche no extrañamos la televisión, teníamos su voz, un universo en relatos. Él era nuestro ancla, el faro en la oscuridad. Ninguna decisión importante se tomaba sin consultarle. Era el guardián de nuestras tradiciones, el historiador de nuestra sangre. Nos recordaba de dónde veníamos para no olvidar a dónde íbamos. Su voz unía pasado y presente, tejiendo nuestra identidad familiar. Era el sonido de la certeza, de la experiencia, del amor incondicional. Pero el tiempo hizo su trabajo. Los nietos crecimos. Llegaron los celulares y las redes sociales. Las conversaciones cambiaron. La voz del abuelo, antes el centro, se volvió una más entre muchas. Alguien sacaba el celular mientras él hablaba. Otro lo interrumpía con algo más moderno. El abuelo intentaba recuperar la atención, pero las miradas cómplices se volvieron escasas. Los temas ya no eran suyos. Series, memes, problemas de un mundo que no entendía. Poco a poco, su voz se volvió un eco lejano en su propia casa. No fue una decisión, simplemente pasó. Queríamos respuestas rápidas, soluciones instantáneas. Su sabiduría pausada nos parecía lenta. La tecnología fue un muro invisible entre él y nosotros. Le explicábamos con suficiencia cómo usar el control remoto, invirtiendo los roles. Así, su voz se fue apagando, no por falta de cosas que decir, sino porque dejamos de escuchar. Las comidas de domingo cambiaron. El abuelo seguía en la cabecera, pero su voz ya no estaba. Intentaba participar, pero lo interrumpían con videos o conversaciones ajenas. Bajaba la mirada y comía en silencio. Los silencios se volvieron frecuentes, y cada vez que decía, "no es importante", un pedazo de él se rendía. Recuerdo cuando quiso aconsejar a mi padre, pero fue interrumpido por el teléfono de mi hermana. Su presencia se volvió decorativa, como un mueble antiguo. Las conversaciones fluían a su alrededor, esquivándolo como un río a una roca. Y nosotros, el río, no notábamos que estábamos desgastando esa roca. Cada palabra ignorada lo alejaba más. Un día, el abuelo dejó de intentarlo. No fue anunciado, simplemente dejó de hablar en la mesa. Nadie lo notó al principio. Estábamos ocupados en nuestras vidas. Mi abuela le preguntó si estaba bien. Él solo sonrió, cansado. El silencio se volvió su compañero. Ya no ofrecía opiniones ni contaba historias. Había entendido que su tiempo de ser el centro había pasado. Su silencio no era enojo, sino comprensión. Nos liberaba de sus consejos, pero también nos privaba de su sabiduría. Su silencio fue su último acto de generosidad, y nuestra mayor pérdida. Con el tiempo, el silencio del abuelo se volvió parte del paisaje.
Su mutismo ya no generaba preguntas, era una presencia fantasmagórica. La dinámica familiar se reconfiguró alrededor de su silencio. Lo tratábamos con cariño, pero solo cuidábamos su cuerpo, no su mente. Su rutina se volvió solitaria. Leía, cuidaba plantas, hablaba solo. Nos decíamos que así son los viejitos, para no enfrentar la verdad. La normalización de su silencio fue nuestra mayor falla. Un hombre no es solo un cuerpo, es una historia, una voz que necesita ser escuchada. Al negarle ese espacio lo fuimos apagando. Lo convertimos en espectador de su propia vida familiar. Se sentaba en primera fila, pero ya no subía al escenario. El día que se fue, el ruido de su ausencia fue ensordecedor. Mientras su voz se apagaba en la casa, florecía en su jardín. El patio trasero era su refugio. Hablaba con las plantas, les cantaba. Allí, su voz tenía propósito. Cada planta era una historia, un recuerdo. El jardín era su biografía escrita en hojas y pétalos. A veces me sentaba con él, en silencio, y aprendí que el silencio también es compañía. Su jardín era una lección. Lo importante crece en silencio, nutrido por paciencia. Si ya no podía guiar con palabras, al menos creaba belleza. Nos regalaba flores y frutos, ofrendas silenciosas de su presencia. Tomábamos sus regalos, sin entender la soledad detrás de cada uno. Su jardín fue su último poema, y nosotros solo leíamos los versos sueltos. La resignación del abuelo no fue amarga, había en él una paz melancólica, la de quien acepta el final de la guerra. Entendió que cada generación tiene su momento, y la nuestra ya no era la suya. Aceptó su nuevo rol, el venerable ancestro en la pared. No se quejaba ni reprochaba, su amor se volvió más contemplativo, nos observaba vivir, soltando la mano aunque supiera que caeríamos. Su resignación era su último acto de sabiduría, saber cuándo hacerse a un lado. Esta aceptación era más triste que cualquier enojo. Nos convencimos de que estaba feliz, confundiendo resignación con paz. Solo notamos su sombra protectora cuando el sol nos quemó la piel. No valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos, y la voz de un abuelo es un tesoro. Creemos que siempre estarán ahí, pero en nuestra arrogancia, dejamos de escuchar. Escuchar a los mayores no es caridad, es inteligencia. Ellos ya caminaron los caminos que apenas empezamos. Sus consejos son mapas, no órdenes. Ignorarlos es cruzar un territorio desconocido sin guía. La experiencia no caduca, los grandes dilemas de la vida son los mismos. Dejar que su voz se apague es una pérdida irreparable. Debemos aprender a escuchar, a preguntar, a mirar a los ojos. Es un acto de humildad y amor, antes de que solo quede el eco. Porque el eco nunca responde a las preguntas que olvidamos hacer. El día que mi abuelo se fue, la casa se llenó de un silencio absoluto. En su funeral, todos recordaban sus consejos y su voz. De repente, todos querían escucharlo, pero ya era tarde. Comprendimos la magnitud de nuestra pérdida. Habíamos ignorado un tesoro. Su silla vacía en la mesa es ahora más ruidosa que cualquier conversación. Buscamos su voz en la memoria, reconstruyendo sus consejos con fragmentos. Solo en su ausencia empezamos a escucharlo de verdad. Su silencio nos dejó una lección. El amor es también escuchar. Valoren la experiencia de sus mayores antes de que solo quede el eco. Porque el eco nunca responde a las preguntas que se olvidaron de hacer.